Bueno, hola, muy buenos días. Yo les voy a explicar las razones de cambio. Bueno, para empezar, ¿qué son las razones de cambio? Pues según matemáticamente, las razones de cambio se formalizan a través de la derivada que mide la tasa del cambio de una variable con respecto a otra. Por ejemplo, en el caso de la función f(x), la derivada de f(x') describe cómo cambia f cuando x varía. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las razones de cambio representan más que todo cómo varía la cantidad en función de otra. Por ejemplo, si nosotros hablamos del volumen respecto a cómo cambia en el tiempo, una razón de cambio sería la derivada del volumen respecto a la derivada del tiempo. Y no solo en esto, también puede ser cuando hablamos pues de la velocidad. Entonces sería, vamos a poner metros sobre segundo. La derivada de los metros, que sería pues la velocidad, respecto a la derivada del tiempo, que en este caso serían los segundos, y así con varios. En este caso yo les voy a explicar el cómo varía según el volumen. Y esto cuando hablamos respecto el volumen de un objeto en función del radio, la razón de cambio más que todo indicaría cómo varía el volumen cuando el radio cambia. En este caso les voy a explicar el ejemplo con un cono y con el movimiento circular. Bueno, usa la razón de cambio para determinar el volumen de un cono o cono truncado. Bueno, para explicar este caso se parte desde la fórmula geométrica para poder encontrar el volumen. En este caso, el volumen del cono sería la fórmula geométrica para encontrar el volumen del cono sería esta de acá. Y para poder encontrar la razón de cambio del cono sería derivar esto de acá, o sea, todo esto de acá lo vamos a derivar. ¿Y cómo sería? Bueno, sería de la siguiente forma. Tenemos la derivada de esto de acá, sería la derivada del volumen respecto a la derivada del tiempo. Y esto es igual a esto de acá es una constante y como está multiplicando lo vamos a dejar así, 1/3 de pi multiplicado, si pueden ver acá, esto de acá ya son variables y si se están multiplicando aplicamos la regla del producto, que sería f y este sería g. Entonces sería, la primera derivada sería 2 veces el radio por derivada del radio respecto a la derivada del tiempo. Voy a hacer más esto para abajo. Ahí, radio. Bueno. Ay. Bueno, ese es el radio. Por la segunda sin derivar, que es la altura, más, ahora sería la primera sin derivar, que sería el radio al cuadrado, por la derivada de la segunda, que sería la derivada de la altura respecto a la derivada del tiempo. Y esto multiplicado el 1/3 de pi. Aquí ya únicamente ordenamos y nos quedaría la derivada del volumen respecto al tiempo. Esta es una D. Es igual a 1/3 de pi por 2 veces el radio por la altura por la derivada del radio respecto a la derivada del tiempo más el radio al cuadrado
por la derivada de la altura respecto a la derivada del tiempo. Y así nos quedaría nuestra derivada. En tal caso nosotros queramos encontrar la razón de cambio de la altura o la razón del cambio del radio, únicamente se despeja esta fórmula. Ahorita lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Bueno, dicen que un cono tiene un radio que aumenta a razón de 2 centímetros sobre segundo. Aquí ya nos están dando la derivada. La derivada del radio respecto a la derivada del tiempo, que es igual a 2 centímetros sobre segundos. Dice, y una altura que aumenta a razón de 3 centímetros sobre segundo. Y nos están dando la derivada de la altura respecto a la derivada del tiempo. Perdonen. La derivada del tiempo, que es igual a 3 centímetros sobre segundos. Ahí está. Si en un momento dado el radio es de 5 centímetros, nos están dando el radio que dice que es de 5 centímetros. Y la altura es de 10 centímetros, nos están dando la altura de 10 centímetros. ¿Cuál es la razón del cambio del volumen en ese instante? Bueno, en este caso el cambio del volumen sería el siguiente, sería la fórmula que derivamos anteriormente, que sería, bueno, les voy a explicar, que sería, partimos desde la fórmula geométrica, recuerden, el volumen es igual a 1/3, esto es para encontrar el volumen, 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, al derivar esto, nos queda como lo que hicimos la vez pasada, que ya únicamente voy a poner aquí arriba la derivada, que sería la derivada del volumen dividido la derivada del tiempo. Esto es igual a 1/3 de pi multiplicado dos veces el radio, perdón, sería multiplicado dos veces el radio por la altura respecto a la derivada del radio sobre el tiempo más la derivada del radio al cuadrado, o sea, la del radio al cuadrado por la derivada de la altura respecto a la derivada del tiempo. Y ya con esto ya nosotros vamos a poder encontrar la fórmula. En este caso ya nos están dando todos los datos. Únicamente sería meter los 2 centímetros, los 3 centímetros, los 5 centímetros y los 10 centímetros para poder encontrar esto de acá. Entonces sería de esta manera. Sería, lo voy a hacer con otro color, con azul. Sería la derivada del volumen dividido la derivada del tiempo, que sería esta de acá, es igual, el 1/3 de pi es constante, se deja igual, entonces sería 1/3 de pi, y aquí ya metemos los datos, que sería 2 veces el radio, 2 por el radio que nos están dando, que es de 5 centímetros, por la altura que nos están dando, que es de 10 centímetros. Y ya tenemos la razón de cambio de la derivada del radio sobre el tiempo, que es de 2 centímetros. Todo esto multiplicado. Más el radio al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, 25.
por la derivada de la altura respecto al tiempo, que en este caso nos dicen que es de 3. Y el resultado de esto, al meterlo en la calculadora, nos va a dar la derivada del volumen respecto a la derivada del tiempo, que sería, ahorita lo voy a meter y les digo. Bueno, nos da un total de 275. Nuestras unidades de medida son centímetros y como es volumen sería al cubo, centímetros al cubo, sobre nuestra unidad del tiempo serían segundos. Y esta sería nuestra respuesta. Bueno, ahora les voy a explicar el uso de las razones de cambio para determinar la velocidad angular de un objeto en movimiento, que sería la velocidad igual al radio por la velocidad angular, que en este caso la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal y el radio es si el radio cambia con el tiempo. Entonces podemos derivar esta expresión para poder obtener una relación más general. En este caso sería la derivada del volumen, que sería la derivada, de la velocidad, la derivada de la velocidad respecto a la derivada del tiempo. En este caso, la derivada del tiempo es igual la derivada del radio, que sería la derivada del radio respecto al tiempo, pero aquí recordemos la regla del producto, está F y G. Este sería F y este sería G. En este caso sería la primera por derivar por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda sin derivar. En este caso la primera derivada multiplicada a la segunda sin derivar, que sería la velocidad angular, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que sería la derivada de la velocidad angular, que es igual a la derivada de la velocidad angular sobre respecto al cambio del tiempo, que sería la derivada del tiempo. Y de esta forma nos quedaría ya nuestra ecuación para poder ejercer en problemas. Ya lo mismo como en el ejemplo pasado, si nos están pidiendo la derivada respecto al cambio de la velocidad o respecto al cambio de la velocidad angular del radio o la velocidad angular que diga, únicamente se despeja esta fórmula. Ahora les voy a demostrar el ejemplo. Bueno, ahora bien, supongamos que en un objeto que parte del reposo y se mueve a lo largo de una trayectoria circular con un radio de 10 metros y su velocidad angular es de 0.5 radianes sobre segundo, si el radio disminuye a razón de 0.1 metros sobre segundo, ¿cuál es nuestra velocidad angular? Bueno, ¿cuál es la nueva velocidad angular? Perdón. Bueno, en este caso, cuando parte del reposo nos están diciendo que nuestra velocidad lineal es igual a 0, entonces sería, voy a poner la fórmula acá, velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Bueno, sabemos que nuestra velocidad, esto de acá, es igual a 0, entonces sería 0 igual a, y en este caso vamos a tener que despejar, porque lo que nos están pidiendo sería la razón de cambio respecto a esta función. Entonces recordemos nuestra derivada, que sería el radio de R dividido dt por la segunda sin derivar, que sería la velocidad angular, más el radio sin derivar por la derivada de la velocidad angular, que es igual
a la derivada respecto al tiempo. Este caso de acá. Ya teniendo esto, vamos a despejar esta parte de acá. Entonces, sería ¿cómo lo despejaríamos? Sería menos dr por dt multiplicado dividido el radio. Esta sería nuestra derivada para poder encontrar la derivada de la velocidad angular respecto a la derivada del tiempo. Y aquí únicamente sustituimos datos, nos están dando que a razón de 0.1 metros sobre segundo, esto sería la derivada del radio respecto al tiempo, entonces sería menos 0.1 por la velocidad angular que teníamos inicialmente, que es de 0.5 dividido el radio, que es de 10. Y esto nos da nuestra derivada de velocidad angular respecto al tiempo. Sería... Me voy a meter a la calculadora y ahorita les digo. Bueno, la calculadora nos arrojó que sería menos 0.005 radianes sobre segundo. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.